Los incendios en el Amazonas durante este año 2019 siguen fuera de control. En Bolivia ya arrasó 2 millones de hectáreas. Los esfuerzos de los aviones cisternas provistos por la comunidad internacional, la acción de los gobiernos y miles de efectivos y voluntarios desplazados a la zona crítica no han sido suficientes para aplacar los fuegos. Comenzaron en mayo y se intensificaron en agosto, al igual que en la región amazónica del Brasil. En el momento en que se encendió la primera llama por una cerilla o un encendedor, al responsable o responsables nunca se les ocurrió que podría ser una verdadera tragedia. Todo empezó con un pensamiento sutil y se convirtió en una llama que no puede controlar 2 naciones. Así es el pecado. Empieza con un pensamiento, luego una acción, pero su efecto va creciendo en nuestras vidas hasta que es incontrolable. El hecho es que su naturaleza nunca cambia. El pecado es feroz e incontrolable como ese fuego que se levantó en Brasil y Bolivia. Se levanta para consumir todo lo que a su paso esté y devora a aquellos con los que hace amistad. El título del mensaje de hoy es Algo mortífero. Buenas noches, les damos la bienvenida a este espacio Semillas de Fe. Les habla Lina Bustos de la Iglesia Oasis de Paz a las Naciones de Sabaneta. Les invito a que nos acompañen este viernes 20 de septiembre a las 7 de la noche en nuestra reunión bimensual de Mujer Oasis, donde trataremos el tema prioridades y a nuestro servicios todos los domingos a las 10 a.m. Todas son bienvenidas. Algunas necesitamos un cambio de perspectiva respecto al pecado. Hemos visto cómo los pecados como el homicidio, el adulterio, la homosexualidad, la fornicación, la hechicería, la idolatría, pueden destruir una vida, pero también pueden hacerlo aquellos pecados que nosotros consideramos pequeños, pero que también pueden ser un fuego que destruya nuestras vidas y las de las personas que están a nuestro alrededor. Sus pecados son los celos, la ira, el orgullo, la arrogancia, contiendas, disensiones, envidias. La palabra pecado en el Nuevo Testamento, en el griego, es anomía, significa desorden, rechazo del principio mismo de la voluntad de Dios o de la ley. En 1 de Juan, capítulo número 3, versículo 4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, el pecado rechaza la voluntad de Dios. El hombre pecador empieza a vivir a espaldas de Dios, llevando mentalmente a hacer la voluntad en oposición a la de Dios, hacer su voluntad. Satanás nos dice: puedes pecar y salirte con la tuya. Pero vamos a volver al primer pecado. Dios le dijo a Adán y a Eva que del árbol del conocimiento y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ¿qué pasaría? ¿Qué le dijo Dios que serían las consecuencias? Dios dijo: morirás. Y dijo: de cierto, ciertamente morirás. Génesis 2, capítulo 2, versículo número 17. Pero Satanás viene, esa serpiente viene y le dice a Eva: no morirás, reta a Dios. Y le dice que las consecuencias con las que Dios le advierte de morirán si lo comían el fruto del árbol, no eran ciertas. Puedes pecar y salirte con la tuya. Puedes hacer lo que te venga en gana y no cosecharás consecuencias. Verás, Satanás dice: puedes hacer lo que quieras, puedes firmar tu independencia de Dios, y tú sabes que lo que te va a pasar no va a ser nada. Así que él hace que creas que no habrá juicio contra el pecado. En realidad no cosecharé lo que sembré. No habrá juicio contra mi pecado. Las decisiones que tome el día de hoy no tendrán consecuencias. Eso creemos cuando nos dejamos engañar de Satanás.
Cuando Eva probó la primera mordida de esa fruta, realmente pienso que no se detuvo a pensar en las consecuencias del pecado. Pero creo que Eva es muy similar a nosotras en el aspecto en que ella no hizo una conexión lo suficientemente rápido entre su decisión y las inevitables consecuencias que vendrían. Dios ya les había advertido, habrían consecuencias. Él dijo, morirás. Habrá separación de la vida en Dios, de la vida espiritual. A la larga, la vida física también, la vida física tendría su fin. Mueres físicamente, espiritualmente, emocionalmente y moralmente en cada área de tu vida cuando la decisión que tú tomas es desobedecer a Dios. Si estamos lejos de Dios, acerquémonos a Él por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El llamado esta noche es a que vengamos hoy a Dios a través de su Hijo Jesucristo, a que depositemos nuestra fe en Cristo y que dejemos ese peso de pecado que nos asedia. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versículos 31 al 32, dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Tenemos que recordar que Dios es un Dios que es capaz de redimir incluso los fracasos causados por nuestro pecado. La sangre de Jesucristo es suficiente. Jesús fue hecho pecado por nosotros, de acuerdo a lo que dice en 2 de Corintios capítulo número 5, versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Esta obra es sublime y gloriosa. Significa que Cristo no solo tomó sobre sí en la cruz todos los pecados del mundo como nuestro sustituto, sino que además vino a ser ante los ojos de Dios como la expresión misma del pecado ante Dios, hecho maldición por nosotros. El perdón de los pecados ha quedado ya saldado por Cristo, para que aquel que acepte su persona y sacrificio en el Calvario pueda ser salvo. El Cordero de Dios ha quitado el pecado del mundo. Él abolió el pecado por su único sacrificio. Ahora, esto nunca es para hacernos disminuir la seriedad de nuestro pecado. Cuando eres un recipiente de la gracia de Dios, cuando recibes su amor y su perdón, entonces te conviertes en un canal de gracia de Dios y su perdón en la vida de otras personas. Debemos recordar que para poder experimentar ese perdón, no solamente debe ser ofrecido, sino también debe ser aceptado por aquel que está pidiendo perdón. El precio por el pecado ha sido pagado. Sin embargo, seguimos débiles, abrumadas, sobrecargadas, deprimidas, con un sentido de nuestra culpabilidad e indignidad. Estamos rehusándonos a recibir ese perdón que Dios ha extendido a través de su Hijo Jesucristo. Si rehusamos aceptar ese perdón, no vamos a experimentar la libertad en Cristo, ni la libertad que ese perdón nos da. Mi invitación para las que nos escuchan hoy y se sienten abrumadas por una carga o por un sentido de culpa, de pecado presente o del pasado, es que vengan y reciban su perdón hoy, el perdón de Cristo, el perdón de Dios a través de Jesucristo. Él ya se lo concedió al pecador, solamente tenemos que recibirlo. Y quizás tú me digas, es que no me siento que merezca ser perdonada. Sí, estás en lo cierto. No lo mereces, yo no merezco ser perdonada. Pero la maravilla del Calvario es que el perdón ha sido concedido a personas inmerecedoras y caídas, que íbamos camino al infierno, que no teníamos ningún derecho a la misericordia y a la gracia de Dios. En Cristo, el Cordero de Dios, Él ha derramado esa purificación, esa gracia de recibir ese perdón, de recibir la vida eterna.
¿Qué debemos hacer entonces? Debemos rendir nuestro corazón a Cristo. Entrégale tu vida a Él y Él te redimirá del pecado y la maldad, dándote una nueva vida en Él y para Él. Descansa en su obra en la cruz por ti. Reconoce que el sacrificio de Cristo es suficiente para tu libertad. Ya no tienes que añadirle nada a lo que hizo Cristo en la cruz. Ya lo hizo todo por ti. Abraza su gracia y reconoce que sus brazos están abiertos para socorrerte cuando hayas pecado. El pecado no te define. Puedes confiar que cuando el Padre te ve, mira la vida perfecta de Cristo en tu vida. Debilita el pecado en tu vida mientras crece tu relación con Cristo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y una nueva naturaleza para que tengamos los medios necesarios para oponernos al pecado. Es necesario vivir en libertad, en la libertad que nos ofrece Cristo del pecado. Confía en la obra de santificación del Espíritu Santo. En el momento en que fuiste salvada por Cristo, una obra de santificación inició en tu vida y tienes la garantía de que se completará. Recibe todo esto, querida mujer, pero es necesario que recibas a Jesús y que aborrezcas el pecado. Que todo aquello que a Dios no le agrada, a ti tampoco te agrade. Que todo aquello que Dios aborrece, tú también lo puedas aborrecer. Esa es la invitación en esta noche, a que con un corazón arrepentido vayamos delante de Él y podamos suplicar su perdón, su gracia redentora sobre nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor amado, por esta palabra maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que tú tienes los brazos abiertos para cada una de nosotras. En esta noche, Señor, yo quiero encomendar cada persona que escucha, Señor, estos semillas de fe, Señor. Yo te ruego porque toques corazones, toques mentes, Señor, porque pongas un verdadero arrepentimiento del pecado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos puedas llevar, Señor, a ser restablecidos, a ser restaurados, Señor. Que el pecado, Señor, no se enseñoree de nosotros. Que el pecado sea vencido por ti allí en la cruz. Que podamos recibir la gracia de la salvación hoy a través de ese sacrificio precioso de Jesucristo en la cruz del Calvario. En esta noche, Señor amado, entrego cada mujer, Señor, cada persona que escucha este audio, para que tú le tomes, para que tú, Señor amado, extiendas tu gracia, extiendas tu poder salvífico a través de Jesucristo a cada uno, Señor. Que tu gracia sea extendida y que tu poder sea manifiesto en cada vida, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.